Buenos días, estimados estudiantes del grado 11. Por acá quiero hacerles un videito corto sobre esta cápsula, la unidad 3, donde por acá deben de escoger 7 ejercicios pues, de todos estos. Entonces voy a hacer unas aclaracioncitas para tener en cuenta. Se está trabajando las unidades de masa atómica. Mucho cuidado con ese temita que es un poquito delicado, pero es muy bonito. Unidades de masa atómica. Cuando nosotros hablamos de estas unidades de masa atómica, debemos de tocar sí o sí lo que es el concepto de mol. Y en una mol de partículas o en una mol de algo, de lo que sea, hay contenido, bien sea átomos o moléculas. Que a esto, pues, en física se le conocen como partículas, moléculas. Entonces, ya que sea de átomos o de moléculas, depende del elemento que tengamos acá. Si el elemento que está acá es un elemento, es un elemento monoatómico que también se le llama así, o sea, pues por decirlo así, una molécula compuesta por un solo átomo que se le llama elemento, pues estamos hablando de átomos. Si el elemento es poliatómico o más, diatómico o poliatómico, me disculpan allí, estamos hablando de que esa conversión es hacia moléculas. Y esto va a equivaler, va a converger en 6,023 por 10 a la 23, bien sea átomos o bien sea moléculas. Este es el número de Avogadro. Entonces, bueno, para que ustedes, voy a citar un ejemplo muy rápido. Supongamos que estamos hablando de calcio. Por ejemplo, vamos a pasar 3 moles de calcio. Y vamos a mirar si esto, a qué equivaldría o a qué factor lo vamos a pasar, a átomos, a moléculas. Como estamos hablando de un elemento monoatómico, es decir, esto va a ser pasado a términos de átomos. O sea que esto lo pasaremos a átomos. Entonces, simplemente el factor de conversión sería 3 moles de calcio multiplicado por, sabemos que en una mol de calcio hay 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Listo? Entonces, bueno, esto se va con esto y multiplicaríamos y nos da la respuesta en átomos. Por ejemplo, aquí no te va a aparecer que 3 moles de calcio lo vamos a pasar a moléculas, ya que calcio, como les acabo de decir, es un elemento o una molécula, pero monoatómica, ¿no? Una que tiene un solo átomo, se puede decir que es una molécula monoatómica o un elemento. Listo, entonces tener cuidado con esa partecita y listo, tener en cuenta esto que yo acabo de decir. En retrospectiva, si yo quiero pasar de moles a, a partículas, bien sea átomos o a moléculas, hay que pasar por el número de Avogadro sí o sí. Listo. Y otra cosita, esto es para pasar de moles a partículas, pero si yo quiero pasar de moles a gramos, pues, por ejemplo, si yo quiero decir cuál es la masa de una mol de calcio en gramos, entonces, en una mol a gramos. Entonces, simplemente vamos a decir que una mol de calcio pues va a tener el peso de el famoso peso atómico del calcio, que es aproximadamente, bueno, en este caso me parece que es 23. Ustedes pueden buscar en tabla periódica y o ya les confirmo a ver si por acá tengo una a mano, si por aquí tengo una a mano, mantengo armadito. Listo, ya les digo, en el caso de el calcio, perdón, es de 40, es de 23 el sodio, lo confundí, de 40 gramos. Esto también, muchachos, ojo aquí, a esto también se le puede hablar de UMA, unidades de masa atómica. Esto y esto es relativamente lo mismo, muchachos. 40 UMA o 40 U es lo mismo que 40 gramos. Es decir, para trabajar en términos de masa atómica lo podemos usar en cualquiera de estos dos términos. Cuando nos referimos a una mol, ojo, yo estoy diciendo que el peso de una mol o la masa
de una mol de calcio es de 40 UMA o 40 gramos. No estoy hablando de que, no estoy hablando de la masa de una molécula. Ya es otra cosa y ahí tendríamos que usar este factor de conversión em, de moléculas, en este caso, perdón, de átomos de calcio. Recuerde que el calcio es eh, una molécula monoatómica. Entonces, no estoy hablando del peso de un átomo de calcio, sino de una mol de calcio. Una mol de calcio sí tiene, pues, 40 gramos. Es decir, que en 40 gramos de calcio equivale a una mol de calcio. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito rápidamente. Empecemos por lo que es la masa atómica. La masa atómica, como lo acabamos de hablar, es el contenido que hay en una mol. Por ejemplo, el contenido de una mol de carbono, para este caso, sería de 12 gramos o de 12 UMA. Para el oxígeno sería de 16. ¿Estos valores dónde están? En la tabla periódica. Entonces van a la tabla periódica. Ven, por ejemplo, el carbono y en la parte superior izquierda vas a ver un 12.000107, bueno, se aproxima a 12. Y ahí vas a ver lo que es la masa molecular, también llamado el peso atómico, en libros más viejitos. Listo, para la masa molecular, miren una cosa acá, masa atómica y masa molecular, porque en este caso estamos considerando solamente elementos de tipo monoatómicos o elementos con un solo átomo, por ejemplo, un solo átomo de carbono, un solo átomo de oxígeno. Entonces, cuando ya hablamos de masa molecular, estamos considerando la molécula, es decir, es la combinación de dos o más átomos, como en el caso, por ejemplo, vamos a mirar acá del agua, que ya es un compuesto que se forma por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces aquí lo que hacemos es la cuenta. Aquí les sugiero que hagan esto. Para el hidrógeno, por ejemplo, ustedes van a hacer lo siguiente. De hidrógeno cogen así. Primero van a mirar el número de átomos que tiene el hidrógeno. El hidrógeno tiene dos y se multiplica por su masa atómica, que está en este caso en la tabla periódica y es de uno. Para el oxígeno, en este caso, tiene un solo átomo de oxígeno y lo multiplica por su masa atómica. Su masa atómica es de 15.99, que se aproxima a 16. Hacemos estas cuentas y luego sumamos el total de esta suma, me da 18 gramos por mol, ¿no? Que representa entonces la masa molecular de una mol. ¿De quién? De agüita para mi gente. Listo, muchachos. Acá es de comparación. Y bueno, entonces ustedes van a mirar quién tiene mayor masa molecular. Aquí hablamos de masa molecular porque estas dos sustancias que ustedes están viendo acá son moleculares. ¿Por qué son moleculares? Porque están formando moléculas. En este caso, la combinación del carbono con dos átomos de oxígeno. Y en este caso en particular, tenemos dos átomos de oxígeno. Entonces, ya esto es una molécula. Entonces, esta sería 32, 16 por 2, 32, y esta creo que vale 44, porque 16 por 2 me da 32 y 32 más carbono 16 sale 44. Entonces, hay mayor masa molecular en el dióxido de carbono. Y si lo comparamos con el peso, si lo multiplicaremos por la acción de la gravedad, pues vamos a tener mayor peso en la molécula del dióxido de carbono. Listo. Ah, para los de acá, los de aquí por debajito, vamos a llevar un ejemplito, puede ser, a ver, permítame un momentito, yo esto le hago una cosita. Bueno, vamos a llevar algo como así, ¿no? Vamos a llevar un ejemplito, ya que voy a tomar una muestrica y me la llevo para acá. Vean este videito, muchachos, y vean el video que ahí les sugiero también, entonces, para que puedan hacer este tallercito con mucha facilidad. Recuerden tener o sea, tener muy en cuenta si nosotros estamos hablando de un elemento o de una molécula. Mucho cuidado con eso. Recuerden que usted puede ver elementos, pero estos elementos pueden ser diatómicos. Vamos a suponer que a usted le digan así.
Este mismo, eh, ¿cuántos átomos así hay en 7 moles pero le digan así, le digan así? El problema es que el nitrógeno, uno puede llegar, listo, profe, 7 moles, lo multiplica por en una mol de nitrógeno, ojo, así como está, y colocas el número de Avogadro de una por 10 a la 23, lo estamos pasando a átomos, ¿no? Según esto, a átomos, listo, átomos, y aquí caemos en el error que el nitrógeno lo consideramos un elemento. El nitrógeno no es un elemento, el nitrógeno es una molécula, porque el nitrógeno viene en grupitos de dos, en parchecitos de dos. Entonces, acá no podríamos pasar directamente a átomos, sino a moléculas, porque estamos hablando de una molécula. Y luego sí, multiplicamos para buscar los átomos. ¿Cómo sería? Voy a correr un poquito más para acá. El factor de conversión entonces sería así. Multiplicado por en una molécula de nitrógeno molecular, y aquí escriba completo, me disculpa la letra ahí, pues hay dos átomos de nitrógeno, que son estos dos, de N2, y coloca así, y vamos simplificando, y ahora sí nos quedaría el cálculo correcto. Multiplicamos lo que está por acá, que es 7 por 6,023, suponiendo que vamos a pasar a átomos, porque el nitrógeno es molecular, pero en el caso de acá el hierro, el hierro es un elemento es una sustancia monoatómica o elemento, valga la redundancia. Entonces aquí sí pasamos 7 moles de hierro, una mol de hierro tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de frente y no tenemos que llegar a moléculas. Recuerde que si estamos trabajando un elemento, solamente se puede pasar a átomos, no a moléculas. Y si aquí estamos trabajando con una molécula, pasamos primero a moléculas a través del número de Avogadro y luego si nos piden átomos, pues, y allí miramos la sustancia, el número de átomos que hay involucrados y multiplicamos por ese número, pero que me hayan entendido esa partecita. A ver, por ejemplo, no sé, otro que hay por acá. em, Estos ejercicios de acá. Aquí es lo contrario, ¿no? Aquí ya me están dando las partículas, en este caso para el primero, que dice, a ver, miramos acá. Ay, Señor Jesús, ¿qué pasó? 3 por 10 a la 25 átomos de calcio por átomos. Aquí hay que colocar la palabrita. Esto hay que colocarlo completo. Ustedes le pueden colocar así, multiplicado por. Entonces vamos a decir que esto hay que pasarlo a moles. En una mol de calcio tenemos el número de Avogadro. Como aquí estamos hablando de un elemento, aquí serían átomos también. Entonces 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio, donde esto se cancela con esto y hacemos esta división. 3 dividido esto más o menos me da 0,5 y aproximadamente. Y esto, aquí tenemos 10 a la 25, 10 a la 23, me queda 10 a la 2, porque 25 menos 23 es 2. Y esto lo puedo expresar como, en notación científica, como 5 por 10 a la menos 1. Y acá tengo 10 a la 2. Esto me queda 5 por 10 a la 1. Y 5 por 10 es 50. 50 moles de calcio. O sea, más o menos, un aproximado, ¿no? Se le puede dar 50 como hay algo o 49 como hay algo, que se aproxima a el valor de 50. Truquitos para el IFES, para no usar calculadora. Listo, muchachos, pues esto es una apreciación, ténganlo en cuenta a la hora de resolver los ejercicios. Dios me los bendiga grandemente. Vean este video, por favor. Les voy a hacer pregunta en la próxima clase sobre este video.